alrededor de ella. La árbol y diré fruto bien, no la cortará después. Lo que dice la palabra de Dios es que el Señor siempre nos da una oportunidad. Nosotros somos como ese árbol que no tiene frutos, no tiene cegos, no tiene amor, pero no tenemos. Y también tengo otra cosa. Dios le dio otra oportunidad a Jonás de la vida y lo sacó. Y también Dios siempre nos da muchas oportunidades y pecamos y también y si se cumple y nos da otra oportunidad, siempre nos da oportunidad. Y tenemos que pedir perdón en nuestras debilidades y lo perdonamos siempre. Amén. Voy a compartir en Deuteronomio 28:1. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. ¿Sabes? Al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Cuando escuchamos la palabra, la leemos, no nos gusta, nuestra mente divaga y ahí tenemos que declarar ese pecado, porque eso ofensa a Dios. Cuando se manifiesta Satanás para sacarnos la palabra, solamente cuando pedimos perdón, ahí se va a cumplir fielmente todos los mandamientos. Fielmente quiere decir fe. La fe viene por el oír de la palabra y pidiendo perdón de la incredulidad. Amén. Saludamos a todos el Señor. Voy a compartir el Salmo 91:5. No temerás al terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni la peste que aceche en las sombras, ni la plaga que destruya al mediodía. Podrá caer 1000 a tu izquierda y 1000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. Nosotros no tenemos que temer cuando los problemas vienen. No tenemos que temer a ese tormento, a esa miseria o hechicería que entre a nuestra alma o a nuestra casa. Pero, porque si estamos bien delante de Dios, si pedimos perdón de esa miseria o de esa hechicería, va a caer por todos lados, pero a nosotros no nos va a caer. Por eso es necesario quitarnos de esa incredulidad a que Dios pueda perdonarnos y guardarnos en medio de la dificultad. Porque muchas veces toca nuestra vida, pero es para que saque lo que está en nosotros y después de limpiarnos y declarar nuestra aflicción, Dios nos da ese descanso. Amén. Canta una alabanza. Voy a
Lord. Glory Baba Kandabarista Lord. Vamos a leer entonces Primera de Timoteo 3, desde 1 vamos a leer desde 1 hasta el 13. Desde 1, Primera de Timoteo desde 1 al 13. Los saludo con la paz del Señor. Primera de Timoteo 3, desde el 1 al 13. Se dice, es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias mal habidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy está pidiendo que gobierne bien la casa, que están sujetos a su hijo, que estén en sujeción su hijo, con toda honestidad. Bueno, y nosotros lo que está pidiendo que cada uno que sea una casa de reunión su casa. ¿Y cómo va a ser una casa de reunión si nosotros mismos no estamos gobernando nuestra alma, no dejamos que gobierne Cristo? No escuchamos la palabra, no humillamos, no pedimos perdón, no limpiamos nuestra casa, nuestra alma. Cuando no queremos escuchar la palabra, no creemos esta palabra, desinterés totalmente tenemos en la cosa de Dios. Y entonces, ¿cómo va a gobernar? ¿Cómo le va a dar la palabra a tus hijos? Gobernar bien a tus hijos, que dar la palabra y mostrarle el pecado y mostrarle que se tiene que declarar cada pecado. Pero si nosotros mismos no gobernamos bien, si nos dejamos gobernar a Cristo, no pedimos perdón, mezquinamos nuestro pecado, no creemos, por la incredulidad eso pasa. No tenemos temor de Dios, no tenemos temor de Dios. Y entonces atropellamos nuestra conciencia. Y entonces, ¿cómo vamos a gobernar bien a nuestro hijo? Antes de todo quiero decir también que los chicos no vayan al baño solo, porque hace 3 días que se colocó la valla y ya está todo otra vez flojo.
Y no es solamente que se caiga y se rompa, pero se puede, como es de vidrio, se puede caer encima de ellos y se puede romper y se puede, accidentar los chicos. Entonces cada uno que esté cuidando por su hijo, no porque se va a romper, sino más es porque se puede accidentar, porque es de vidrio y va a ser más triste si hay un accidente. Entonces cada uno esté cuidando a su hijo, cuando va a ir al baño, acompáñalo, porque ya está otra vez flojo. Hace 3 días que se pone bien y ya está todo flojo otra vez, porque los chicos se van solos. Y entonces vamos a cuidar, que no por tanto, porque se va a romper. También tenemos que cuidar por la cosa de Dios, pero más porque se va a accidentar la criatura. Se puede romper ese de vidrio, se puede romper y se puede, accidentar. Entonces vamos a cuidar. Y entonces acá vemos nosotros, lo que nos pide a nosotros primeramente era que tengan sujeción con toda honestidad a tu hijo, dice. ¿Y cómo vamos a tener en sujeción a nuestro hijo si nosotros tampoco nos sujetamos? Escuchamos la palabra, nos enojamos por la corrección, contendemos por la corrección, tomamos como palabra de hombre la corrección. Ni creemos la palabra, no tenemos temor. A alguna palabra creemos, pero a alguna palabra estamos de desacuerdo. Esa es la contención. Y si nosotros mismos no limpiamos, no queremos sujetar de esa incredulidad, desinterés a la palabra, cansancio, estamos de desacuerdo a la palabra, contendemos contra la palabra, alguna palabra creemos, y la palabra dice que tenemos que enteramente, dice, no podemos tirar nada, dice, del cordero, ni la cabeza, ni los pies, ni la entraña, totalmente lo que está escrito. Ese tenemos que pedir perdón de esa incredulidad. Señor, no estoy de acuerdo con esta palabra, no estoy de acuerdo, Señor, hay en mi incredulidad y no tengo temor, y quiero que tú te sujetes a mí, quiero cambiar de estado esta palabra. Y dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, cómo está usando. Y entonces vemos acá, a nosotros nos dice, a cada uno de nosotros, que gobierne bien la casa. Y no le puede dar, ¿cómo le va a dar la palabra? ¿Cómo le va a corregir si nosotros mismos no corregimos? Andamos como queremos, no creemos la palabra. Hay cosas que nosotros no estamos de acuerdo a la palabra y queremos nosotros andar en nuestra vida vieja, siendo que el Señor nos ha llamado con llamamiento santo. Dice en Timoteo mismo, dice que, sí, vamos a ver esto, que pueda Dios que discernir todo, 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Vemos acá, pelea la buena batalla de la fe, dice Pablo a Timoteo, pero ahora lo dice a nosotros. Echa mano a la vida eterna, la cual así mismo fuiste llamado. Así fuimos llamados nosotros para pelear, para declarar ese pecado de incredulidad que tenemos. Por la incredulidad no tenemos temor de Dios y todos los pecados cedemos. Nos antoja a nosotros yugo desigual, enojo, ira por la corrección, porque no está de acuerdo, contención contra la palabra, no está de acuerdo, incredulidad, por la incredulidad, todo lo que viene nosotros a nuestra manera otra vez. Y Él nos llamó, dice, con llamamiento santo, para vivir una vida de fe, gozo, alegría, para tener fe a la palabra. Cada palabra tenemos que creer, no a lo que nosotros nos gusta, creemos. Y lo que nos gusta es como decir, normal, que se va a manifestar en nosotros. Pero tenemos que pelear porque así fuimos llamados. Tenemos que pedir perdón de la incredulidad, porque hay mucho atropello de conciencia. No tenemos temor, somos oidor de la palabra, no hacedor. Y Él nos llamó con llamamiento santo.
Y el llamamiento santo es si vos declarás tu pecado. En la palabra escuchás, la palabra te muestra, ahora nos muestra a nosotros. Nos está exhortando que nuestros hijos, dice que nuestros hijos, dice que gobierne bien su casa, que tenga en sujeción su hijo, con toda honestidad, no con afecto. Le da todo lo que quiere, con palabra y mostrarle también el camino de la cruz. ¿Y el camino de la cruz qué es? Reprensión, te muestra tu vieja creación, primeramente la incredulidad, desinterés a la palabra. Cuanto no quiere escuchar la palabra, no cree la palabra y por tanto no se puede hacer la palabra nada. Y pedir perdón, es pelear la buena batalla de la fe, es pedir perdón de esa incredulidad, contención a la palabra, no está de acuerdo de alguna palabra, y alguna lo que te conviene nomás, pedir perdón. Nadie dice que no pide perdón, todos piden perdón, pero lo que no le gusta, no está de acuerdo, contiende y se enoja y guarda ese enojo y no pide perdón, no trabaja como tiene que trabajar y entonces no pelea, no acepta ese llamamiento santo. Llamamiento santo está en la pelea, pelea la buena batalla de la fe, porque Satanás trae primero la incredulidad, para no creer, para ese imposible, para mirar pecado ajeno, parece palabra de hombre, parece que ya sabes todo, cree que una palabra, además no te toca la palabra y no pedís perdón. No te interesa la palabra y no pedir perdón. ¿Cree que ese no es el diablo que te está poniendo ese desinterés a la palabra? Que no te toca y no pedir perdón. Parece Dios que ya sabe todo, repeticiones. Y como dice, para vosotros, dice, es más seguro, dice Pablo, que él repetía muchas veces. Pero para vosotros es seguro, repeticiones y repeticiones esa cruz de Cristo, porque no hay otra cosa. En la cruz se destruyó la vieja creación. En la cruz, ahí se humilló Cristo y ahí se murió la vieja creación y resucitó la vida de Cristo. Así nosotros, la cruz es reconocer su vieja creación, primeramente la incredulidad. Esa es nuestra oración. Vemos nosotros, el hijo de Aarón encendió y hizo incienso con fuego extraño. Tu oración no tiene que ser con fuego extraño, sino con humillación, pidiendo perdón. ¿Cómo va a pedir? Va a pedir, va a pedir. Vos pedís todo, que te bendiga, pedí por todo, que le bendiga. Pero no le pides tu pecado, esa incredulidad con fuego extraño, siendo que la palabra dice a nosotros, pelea la buena batalla de la fe. El Señor nos llamó con llamamiento santo y nos puede prender, no puede el Señor escuchar esa oración, así el Señor nos mandó, dice a Moisés. Tiene que orar con humillación, declarando su pecado, su vieja creación, su incredulidad, desinterés a la palabra. No puede pedir mal. Y dice en 4 de Santiago 4:1 dice, ¿a dónde está la guerra y los pleitos entre vosotros? ¿No está en nuestro mismo miembro? ¿No está en nuestro mismo alma? Nuestro mismo pensamiento. Ahí está la codicia, codiciar a ver de envidia. Y dice, y procurar y no tener, porque pedí mal, pedí y no pedí. El Señor ni escucha, aunque pedí como si fuera que no pedí. Porque pedí mal, porque no te limpié, porque no pedí esa incredulidad, esa imposible. No pedí esa codicia, avaricia. ¿Qué crees? Que es el dinero que te va a hacer feliz. Ni te interesa la palabra. No pedí mal, con incredulidad, no pedí perdón, no te limpié.
con fuego extraño está pidiendo. Y el Señor nos ha mandado así. Y todo lo que nosotros queremos hacer, tenemos que limpiarnos. Todo. Si vamos a orar, limpiar primero. Si nosotros vamos a instruir a nuestros hijos, vamos a hacer en la casa, le vamos a dar la palabra, le vamos a orar, tenemos que limpiar nosotros primero. No con fuego extraño, ni la oración, ni la palabra con fuego extraño. Todo lo que hacemos, tenemos que pelear primero. Por eso tenemos que confesar el pecado. Lo único, la cruz de Cristo. Si nosotros podíamos ordenar todo solo, no necesitábamos la muerte de Cristo. Por demás, Cristo murió en la cruz, dice en Gálatas. Y entonces, dice la palabra de Dios acá, que gobierne en el 4:3-4, que gobierne bien su casa, que tenga a su hijo en su gestión, con toda honestidad. ¿Y cómo va a tener con toda honestidad? ¿Cómo va a gobernar si tu alma está, Dios, ingobernable? ¿No le dejas que gobierne Cristo? ¿No declaras tu pecado de incredulidad y toda clase de pecado que hay en ti? Rechazo a la palabra, contención a la palabra, desinterés a la palabra y después todo. Vida desordenada, yugo desiguales, concubinato. Todo pecado, aún nuestro pecado de nuestra juventud, dice en Eclesiastés. En Eclesiastés. Alguno dirá, qué difícil es. Tantas cosas nos pide. Y estás contendiendo contra Dios. Para Dios no es difícil, por tu incredulidad es difícil. Para el hombre es todo difícil, pero para Dios no es difícil pedir perdón. Para ti es difícil. ¿Cómo voy a cumplir todo? Tantas cosas nos pide. Pero pedir nomás perdón. Dios va a hacer la obra, no va a hacerlo. Ese por tu incredulidad, esa es la incredulidad. Qué difícil este camino de Dios. No es difícil para Dios, pero para ti es difícil por tu incredulidad. Eclesiastés. Bendito eres tú, Señor. ¿De qué estábamos tocando? Pecado de la juventud. Gracias al Señor. Dice 11, 9 y 12. Dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en tu vista de tus ojos. Pero sabes que sobre todo esa cosa te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, apártate de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidades. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que venga el día malo y llegue en el año de crueles y digan, no tengo en ellos contentamiento. Vemos, dice, sobre todo estas cosas te juzgará, el pecado de tu juventud. Tenemos que pedir perdón del pecado de nuestra juventud por nuestra incredulidad. Hemos andado en sexo, en yugos desiguales, en pasión, en todo, en vicio. Es el pecado de su juventud. Sobre todo te juzgará Dios. El Señor está esperando a cada uno. Los que han pasado de su juventud y los que están en el juventud, sepa que sobre todo el Señor va a pedir cuenta y tiene que pedir. Por su incredulidad no ha tenido temor y ha atropellado en pasiones, yugos desiguales, en muchas cosas, en vicios, otras en hechicería.
Todos tenemos nuestro pasado en nuestra juventud. Primeramente a mí me pide y después a ustedes, porque yo soy hombre como ustedes. Y tenemos que pedir, ¿y cómo nos vamos a pedir eso yo que al Señor perdón? ¿Cómo con juego extraño? ¿Qué más voy a pedir perdón? Ya pedí todo. Porque no ve nada todavía. Hay mucho oculto de ti. Aunque un día entero pedí yo perdón, hay más para pedir. Hay más. Y el Señor cuando oren, muchos dicen, bendice a fulano, bendice. ¿Y cómo va a bendecir con su pecado en vez de decir, Señor, muéstrele, Señor, este camino de la fe, quebrántalo, toque su corazón para bendecirlo? Porque no puede bendecir con el pecado, porque Él no es administrador de pecado. Y algunos dicen, Señor, bendícelo. Señor Jesús, guárdalo. Decirle, Señor, perdónalo, Señor, quebrántalo para guardarlo, Señor, porque Satanás le está atrapando. No se engañe más. Pero primero tenemos que pedir nosotros. Primero tenemos que limpiar, no con juego extraño, no pida. Pide y pide mal. Y no pedir. Dice en Santiago, dice así. Falta de conocimiento de la palabra, de discernimiento de la cruz de Cristo. Por eso contiende contra la palabra y pide. Así pide con su pecado. Con la codicia, avaricia, con la incredulidad. No se limpia con juego extraño. Todo lo que pide, pide con fuego extraño. Todo lo que pide, pida con fe, dice en Santiago 1. Dice, no crea que haga tal cosa, recibirá cosa alguna. No crea que si usted pide sin limpieza, sin declarar su pecado, va a recibir con cosa, como dice, va a recibir cosa alguna. El Señor no va a escuchar. Porque hay incredulidad por eso, por la incredulidad en la cruz. Está queriendo hacer como Pedro. Sin la cruz quiere pedir. La oración sin la cruz no sirve. Vamos a poner, ya que en la oración del fariseo y en la oración del publicano. ¿A quién le escuchó el Señor? El publicano se humilló. En Lucas 18:9 está eso. Subió dos hombres a orar. Los dos oró. Dice, gracias Señor, porque yo no soy como él. Se justifica. No toma la cruz. ¿Por qué tanto pedir perdón? Pero más aquellos publicanos, dice, no quería, se golpeaba el pecho, sentía cuando se golpea el pecho, porque te duele. Entonces tenía dolor por de tanto pecado, reconocía y se humillaba. Y nosotros tenemos que pedir un corazón contrito y humillado. El sacrificio de Dios es un corazón contrito y humillado. Por eso nosotros no entendemos la cruz, por eso todavía contendemos y queremos hacer oración de fariseo. No queremos hacer oración del publicano pidiendo perdón todo el tiempo. ¿Por qué tanto tiempo pedimos perdón? No entiende la cruz. Ese es lo que el Señor pedí malo, Señor. Y dice la palabra de Dios. Y aún tenemos que pedir el pecado de nuestra juventud. Nosotros encontramos en Job también. Dice, ¿por qué me pone en cuenta por mi pecado de mi juventud? Dice Job. Acá está en Job 13, desde 26 vamos a leer. Dice así la palabra, ¿por qué escribe contra mí amargura? Y me hace cargo de los pecados de mi juventud, dice, siendo profeta. Job dice, ¿por qué me hace cargo por mi pecado? ¿Por qué escribe contra mi amargura?
y me hace cargo de mi pecado, de mi juventud. ¿Por qué llevas una vida destruida, lleno de amargura? Por el pecado de juventud. Y dice acá, pone además mis pies en cepo y observa todo mi camino, trazando un límite para la planta de mi pie. El Señor traza límite de fe, gozo, para alegría, porque Él nos llamó con llamamiento santo. Quiere que vivamos, nuestro camino sea, nuestra mente camine en llamamiento santo, no con ira, con enojo ir a la corrección, contención a la palabra, no está de acuerdo a la palabra, pecado de tu juventud. Hay mucha incredulidad, mucha ira, muchas pasiones, mucho hechicería, mucho yugo desiguales, muchos vicios, pecado de mi juventud, y lleva amargura todavía. No puede sentir la presencia de Dios, que es la fe, gozo, paz, alegría. No puede gobernar aún el pecado de juventud, pide el Señor. Y en Jeremías 22, 21. Jeremías 22, 21. Dice acá, te he hablado de tu prosperidad, más dijiste. El Señor está hablando de la prosperidad. ¿Qué es la prosperidad? Esa fe, gozo, paz, alegría, y después por añadidura te va a dar prosperidad, va a vivir bien. Te ha hablado, ahora está hablando el Señor de la prosperidad. Y dice, más dijiste, no iré. Ese fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. No, yo no me voy a humillar más. No iré, dice. Me estoy humillando debajo de todo. Estoy perdiendo tiempo. Esto es mentira. Ese es el camino de tu juventud. Es la incredulidad. No creemos esta palabra. Está hablando a nosotros. Te he hablado en tu prosperidad. Estando bien. Todavía no viene el castigo y te ha hablado. Y me ha hablado. Pero más por nuestra incredulidad. No oímos, no tenemos temor de Dios. No queremos mismo, no, es difícil el camino del Señor, es la incredulidad. Imposible para ti, pero para Dios es todo posible. Y empezamos, no oiremos. Ya no voy a seguir ese camino, es una pérdida de tiempo. En vez de aprovechar mi juventud, es Dios que lo cura la juventud. Porque después no va a haber contentamiento, solamente dolor. Y el Señor pide pecado de juventud. Ahora usted es joven, puede decir, soy joven, voy a disfrutar, pero después no va a haber contentamiento. Por cuanto no creíste esa palabra, como yo hice, desde 18 años hasta los 38 años, no escuché la voz de Dios. Él me estaba ofreciendo prosperidad, Dios, y todavía no me venía el castigo. Está todavía el Señor en mi prosperidad. Usted está todavía a tiempo ahora para humillarse de esa incredulidad, esa rebelión, ese que no está de acuerdo con la manera de Dios, no quiere dejar la pasión, no quiere dejar el yugo desiguales. Quiere gobernar a Dios ustedes. Yo también quería gobernar a mi manera. A Dios. No quería sujetarme, yo no me quería humillar. Ya mucho me humillé. Mucho, pero ni crees todavía. Ni te gusta la palabra.
Por eso nosotros tenemos que humillarnos todos el pecado de nuestra juventud, porque somos rebeldes y mucha incredulidad en nuestra juventud. Hay mucha incredulidad y no tenemos temor. Y lo que nos antoja nosotros hacemos. Y creemos que va a ir bien a nosotros. Y el Señor nos está hablando ahora en nuestra prosperidad todavía. Estamos bien todavía. Y está ofreciendo prosperidad, de fe, gozo, alegría y por añadidura. Todo que vaya bien, para que no sufra. Pero nosotros por no creer, creemos que vamos a prosperar estando en la incredulidad, por no humillarnos. No queremos pedir que perdona al Señor. Creemos que oramos como el fariseo, hacemos oración de fariseo todavía. Gracias, Señor, porque un día más de vida. Gracias, Señor, porque me diste ese trabajo. Gracias porque el Señor me dice eso y eso. ¿Cree que esa bendición, la bendición, las palabras, esa fe, gozo, alegría, el otro es por añadidura? No te va a dar felicidad, el dinero ni nada. Codicia, avaricia del dinero y abandonamos la cosa de Dios. Y creemos que esa bendición, ese el Señor te da a veces por misericordia. Y después vio que cuando más buscas, ese por añadidura que te da, ese es lo que es bueno. No es lo que te da por misericordia, para mantenerte en su camino. El dinero, no es feo tener el dinero, pobreza también es pecado. Pero tenemos que pedir esa codicia, avaricia y esa incredulidad. La palabra creemos que el dinero es toda la felicidad. Y bueno, y vemos también, no solamente, muchos creen que la pasión es casarse de felicidad, que se va a ordenar su vida. Otro cree Dios que porque se va en los vicios, cree que esa es felicidad. Voy a aprovechar bien mi juventud. Ese es destruir tu juventud. Y desde tu juventud, dijiste, no oíste. Ese fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi palabra. Y todo, y tu pastoreará. El viento y tú, enamorados, irán en cautiverio. Entonces te avergonzará y te confundirá a causa de toda tu maldad. Dice acá, a todos tus pastores pastoreará el viento. Bueno, ese es lo que aquello que no muestra el pecado, aquello que deja que haga lo que quiere la oveja. Que no deja que haga lo que quiera. Acá lo que tiene que humillarse, el Señor ha traído para que se humille y escuche la palabra y que esté limpiando. No trae para hacer mal testimonio. Que viva como quiere. Vos, Jeremías, ayer saliste todo el tiempo tu mente a otro lado. Y en vez de aprovechar, vos sabés bien tu condición y tu tiempo poco que tenés. Aprovechando bien el tiempo, dice la palabra. Ese es pecado. Y después no podés venir a escuchar la palabra. Ese es mal testimonio. No se acostumbre de no bajar acá en la palabra. Y si no podés, pedir perdón al Señor, porque el Satanás te quiere sacar la palabra. Y ese paso, esa incredulidad, ese tormento que tenés porque vos le diste entrada a Satanás, no te está limpiando toda la hora. Saliste por la incredulidad. Saliste, te antojó de salir, andar divagando por ahí. Pero no hice nada. Pero tu mente está sin Cristo. Tu mente está lleno de carga. Y después venís y te atormenta. ¿Cómo va a escuchar la palabra? Te atormentó y subiste afuera. ¿Y crees que poca cosa eso? Y después va a decir, Dios no me cambia. Yo tengo que reprender a ustedes. Esa es la función de la cruz de Cristo. Porque si yo no digo a ustedes, ustedes van a ser acá, en vez de ser iglesia, va a gobernar Satanás en vez de gobernar Cristo a ustedes. Y no lo puedo decir, está bien lo que está haciendo. Si es que vos ya mucho tiempo has escuchado. Y muchas veces te digo, no unáis con yugo desiguales, pedí, y no pierdas tiempo de habladuría. Pedí al Señor esa habladuría.
En muchas palabras nos falta pecar y salir por ahí perder tiempo. Y no orar, no tener comunión. ¿Y cómo va a venir a escuchar la palabra? Te atormenta, porque la palabra de Dios es como clavo hincado. Te estorba, te atormenta, porque es la vida de Cristo. Y vos estás lleno de contaminación, tu mente en yugos desiguales, conversaciones vanas, incredulidad. Y ese pecado de su juventud. Y no va a tener contentamiento. Y no digas al Señor, no iré. No te enojes por esa reprensión, porque Él no me dice a sol. Tengo que decir, como dice la palabra, repréndalo duramente, delante de todos, para que otros teman, otro que no haga igual manera. Tengo que decir, y porque vos ya muchas veces te digo, y por la incredulidad no tenés temor. Yo no digo que tenga temor de mí, pero de Dios tenés que tener temor, porque Dios nos está teniendo acá para cambiar, no para andar como nosotros queremos, ser mal testimonio, y vivir todo vago, sueño, pereza, vagancia, no quiere ni limpiar acá, no ve la necesidad. ¿Y cómo va a ver? ¿Cómo va a ver si su alma está fuera de Dios? No ve la necesidad de la casa de Dios. Y ese pecado, ese espíritu de vagancia que tenemos, nadie, a la mañana hoy digo, vaya a limpiar la casa. ¿Cree que usted no tiene responsabilidad de limpiar? Nadie se levanta a limpiar, nadie hace caso. Está Dios que su mente, cada uno no se hace oído, como dice acá, no iremos. Ese fue el camino de tu juventud. No iremos, porque yo tengo que ir a limpiar. ¿Por qué no hace Julán? Así está todo. No iremos. ¿Y se cree que no es rebeldía? Se cree que así el Señor va a cambiar y después quiere bendición. Es el pecado de su juventud. En lo mínimo es rebelde. No oiré. Limpiar la casa de Dios. Parece que a ustedes vio que el Señor no es hombre para olvidar. ¿Cree que ese no es ministerio? ¿No es ayudarme? Ese es lo mínimo que usted puede hacer. Y dice acá, no iré. Ese fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste conmigo. Y todo tu pastoreará el viento. El viento, como viento se va la palabra. ¿Ustedes escucharon o todos escucharon? Pero nadie tiene fe, nadie tuvo temor, nadie sabe que esa pereza, abandono, esa incredulidad es pecado. Y dice, y tú, enamorado, irán en cautiverio. Tu enamorado irán en cautiverio. Entonces te avergonzará y te confundirá a causa de toda tu maldad. Se va a avergonzar, se va en cautiverio. Satanás va a llevar en incredulidad, se va a atormentar y va a llevar en los vicios, va a llevar en muerte, va a llevar en accidentes, va a llevar en hechicería, en miseria, atadura, en cautiverio. Va a cautivar tu mente y no va a creer más Dios. Y eso es el pecado de juventud. Se cree que nadie tiene responsabilidad y después se queja del Señor. Pecado de juventud, y también los muchos tiempos que estaba allá, igualmente tiene también pecado, que no quiere, pereza, abandono, irresponsabilidad totalmente en la casa de Dios. Acá no hay, que se tiene que humillar. Es normal que se va a levantar esta pereza, abandono. Por la incredulidad mismo no tenemos temor de Dios. Parece que no tenemos, vivimos porque tenemos que vivir. Aún en lo natural, nuestra casa tenemos que limpiar, a donde dormimos, tenemos que estirar nuestra cama. Acá a veces ni la cama ni la ropa se quiere doblar. Quiere vivir como de abandonado, espíritu de abandono, ese pecado de juventud. Y se cree que ese no es pecado. Mal testimonio en la casa de Dios. Después viene otro. ¿Y cómo usted va a hacer testimonio? Va a mostrar el cambio que hay en ustedes
Si vives, Dios, como un zorro, sucio, lleno de incredulidad, cree que ese no es pecado. No quiere cambiar, no iré. ¿Qué me va a venir a mandar? No soy yo lo que manda. Estamos en la casa de Dios, Dios manda. Y esos son los primeros ministerios que ustedes tienen que hacer. El primera obligación que tiene que pedir perdón de esa incredulidad, de pereza, abandono. No quiere hacer nada. No quiere limpiar la casa de Dios. Tira, rompe. Parece poca cosa lo que está haciendo mal testimonio. Sale a donde quiere, ya no me importa. A vos, Jeremías, no te importa nada, nada. A espíritu de vagancia totalmente. Salí a donde querés, no crees más la palabra de Dios. No iré. Nadie me va a mandar, me voy a disfrutar mi vida. Y esa es la incredulidad, no tener temor de Dios. Y después todo. Igual Andrés, tienes que humillarte para que no sea mal testimonio de salir cuando le antoja y se va. Y así vio que a cada uno, vio lo que vive acá y lo que no vive acá también se tiene que limpiar. Para todo es la palabra. Tiene que haber un orden. Eso tengo que decir en el púlpito. Muchas veces no queremos decir en el púlpito, pero dice que nosotros tenemos que reprender, dice, porque por cuanto ya no tiene temor, por la incredulidad, ya quiere atropellar, la casa de Dios quiere gobernar. Ustedes quieren gobernar con su pecado, pero el Señor me va a pedir cuenta a mí, porque el Señor me pone, si algún justo pecare, dice, y si yo no reprendo a usted, me va a pedir cuenta. Y tiene que empezar a humillarse. No digo que haga con fuerza ni nada. Pida perdón ese espíritu de vagancia, de desinterés por la incredulidad. Cree que no es pecado. Yugo desiguales de querer salir nomás. Con tal de salir, se va y se llena su mente de pecado, de cualquier pecado, y no está orando, no se está limpiando. Son mal testimonios. Y entonces el Señor me pone para gobernar, no lo que usted me gobierne con su pecado, que haga acá lo que quiere, no. El Señor, yo estoy esperando que el Señor, yo reprenda, y si usted no quiere hacer, con el Señor se va a rendir cuenta. Yo no digo que no tengo, solamente digo a usted la palabra de Dios, muestre el pecado a usted, si quiere hacer, se humilla. Y si no quiere hacer, el Señor no obliga a nadie, ni yo tampoco no puedo obligar. A nadie le puedo obligar. Ese ya que el Señor se encarga con usted dentro. Se va a atormentar de tal manera y no va a aguantar más acá. Y usted mismo, vio que Satanás mismo va a emparejar toda usted a donde ir y se va a ir. Y no haga esa costumbre, esa incredulidad que tiene a la palabra. No cree, no hay temor de Dios. Que quiere acá hacer lo que quiere, ese pereza, abandono, lo que tiene, ese interés totalmente a la obra del Señor. No quiere ni limpiar el piso, no quiere nada, y lavar los cubiertos. No quiere ni su plato lavar. Quiere que le sirva todo, que le prepare todo y le dé como un buen señor. No, ustedes tienen que hacer cada uno. Pero ni su propia, no se quiere limpiar su propia persona, ni su plato, ni se puede, ni se quiere, limpiar ni la cocina ni nada. Ya quiere que tenga todo servido. Y si no se enoja, porque es mala, nadie me quiere, y vos le querés, ni a vos mismo te querés. Y entonces dice acá la palabra de Dios en Proverbio, mamá. Pecado de juventud. Y todos los que han pasado de juventud, a mí también, yo también pido perdón, sigo pidiendo perdón de mi pecado, de mi locura de mi juventud. Tengo por mi incredulidad, he dejado la presencia de Dios. Yo que mucho pecado he practicado. ¿Por qué? Porque no me humillo más, no tengo temor de Dios por mi incredulidad. Proverbios.
Proverbios 15:32. Dice 32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Si tenemos en poco esa reprensión, no creemos. Si no pedís perdón de esa incredulidad que está tomando como palabra de hombre, porque yo soy mala, estoy diciendo. Entonces, dice acá, el que tiene en poco, es por la incredulidad tenemos en poco, por eso tenemos que pedir esa incredulidad. Ese que no te toca la palabra, te hace enojar, porque te reprende, porque es mala, le paró para mí. Y todo acá hace lo que quiere y a mí no me deja ninguno. Dice el que menosprecia la reprensión porque no cree, tiene que pedir esta incredulidad para tener temor y para que sepa que Dios está reprendiendo porque te quiere, te está ofreciendo perdón, no quiere que te destruya. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a honra precede a la humildad. Vemos acá, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Puede escuchar la reprensión, pero no te agarra enojo, no te agarra incredulidad que crees que es palabra del pastor nada más, palabras mías, que yo estoy persiguiendo porque hoy pasó esto, que nadie quería Dios que limpiar. Todos los días se tiene que responsabilizar, todo, no es uno solo, sino todo. Tiene que hacer bien las cosas. Y si no hace uno, deja y vos haces. Y pedir perdón de ese espíritu de enojo, ira, porque otro no te ayuda. Y a María ya, vio que se limpia la mano, se limpia, dice, no, vio que vamos a dejar a la mujer. Rosa y Alejandra también trabaja toda la semana. ¿Y usted qué hace? Se limpia. Dice, no, yo trabajo. Yo hago esto. Yo hago la pared. Otro no hace nada. No, que haga Alejandra y Rosa. Un montón de vagancia. Como dice, vamos a leer después, en Josué 9, que siempre escogió. Hombre vago. Y esa clase, usted, así, esa condición, que no le diga nada a ustedes. Así quiere vivir, vago en la casa de Dios, no quiere hacer nada. Y vemos acá, dice, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Si ustedes se humillan de ese enojo, ira, tener en poco esa corrección, no hay temor. Si no está contendiendo, no está de acuerdo, está preparando la tierra porque se enojó con nosotros. Pero es mi deber, no puedo, vio que yo, tener un montón de vago acá. Porque Rosa y Alejandra también trabajan toda la semana. ¿Y ustedes por qué no quieren hacer? ¿Por qué ustedes no creen la palabra? Y por eso acomoda la palabra a su manera. Y vamos a ver. Dirán muchos ya, hay contención, Satanás. Dios que pondrá en su mente, no, a Alejandra y a Rosa no reprende. Sí que reprendo, como a ustedes también. Como usted es reprendido. Cuando Rosa abandonó su ministerio también le reprendo, y cada momento le reprendo, y a Alejandra también. No diga que a ustedes nomás, es satánica ese pensamiento. Esa malicia, esa satánica incredulidad. ¿Y qué dice que voy a leer ahora? En Josué, Jueces 9. Jueces 9.
Jueces. Después de qué está, Milpan. Después, acá ya está. Jueces 9. El 9:1. Abimelech, hijo de Jeroboam, fue a Siquem a los hermanos de su madre y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis en oído de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor que os gobiernen 70 hombres? Todos los hijos de Jeroboam, o que gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso de tu hueso y carne vuestra. Y hablaron por los hermanos de su padre en oído de todos Siquem toda esta palabra, y el corazón de ellos se inclinaron a favor de Abimelech, porque decía nuestro hermano es, y le dieron 70 siglos de plata del templo de Baal, con los cuales Abimelech alquiló hombre ocioso vagabundo que le siguieron. Hombre ocioso vagabundo le siguieron, y viendo a la casa de su padre en Ofra, mató a su hermano, los hijos de Jeroboam, 70 varones, porque con una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jeroboam, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda su casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura de Pilar, que estaba en Siquem. Vemos acá, él quería, vio que se elija, vio que a él, y le decía: mejor es que gobierne uno y que no gobierne todo. Mirá lo que le promete. Y así el pueblo quiere gobernar todo, no quiere que gobierne uno, no quiere tener la cabeza. Hombre ocioso, no se quiere limpiar, quiere hacer lo que quiere. Vagabundo, no se quiere limpiar, quiere ser gobernado de sí mismo, no quiere tener una cabeza. ¿Por qué? Porque no quiere limpiar, no quiere que le muestre su pecado. Y eso le vino y le dice: ¿no es mejor, en vez de gobernar todo, gobernar lo que, en vez de gobernar uno, gobernar todo? Y ustedes así, el pueblo sin entendimiento por la incredulidad, cree lo que se dice, hace su propia doctrina por su incredulidad, y no se quiere limpiar de su pecado. El hombre ocioso quiere vivir vagabundo, no quiere hacer para nada para el Señor. Ese sueño, pereza, cansancio, desinterés. Ya no se interesa las cosas de Dios. Lleno de incredulidad, no tiene temor de Dios. Vive porque vive. El Señor quiere usar la vida y quiere, como Jacob, quiere a Raquel y no quiere la cruz de Cristo, no se quiere limpiar. Y después dice: ¿qué he hecho? Dice Jacob. Me ha mentido, así como mentiroso le tiene a Dios. Eso es mentira.
A mí no me cambió, yo me humillo, pero se humilla de alguna cosa, pero de otra cosa dice espíritu de vagabundo, espíritu de incredulidad, no querer hacer nada, crueldad en la cosa de Dios, no querer trabajar en el ministerio de Dios. Querer Dios que como este hombre vagabundo y te gusta gobernar de sí mismo, que nadie a mí me gobierne. No crees que el instrumento es puesto por Dios, es la cabeza. La cabeza del varón es Cristo. Mi cabeza o la cabeza que está instruyendo es Cristo. Y después la cabeza del Cristo es Dios. Y la cabeza del varón es Cristo. Y la cabeza de la mujer de la iglesia es el varón, que es lo que está predicando. Puede ser varón o hombre. Y así vio que el varón o el predicador tiene que mostrar el pecado. Pero si ustedes por la incredulidad no se humillan mismo, esa incredulidad es imposible. Duermen todos. Le dice, vio que una cosa como si fuera que al viento se va, vio que la palabra del predicador, como dice ahí, el pecado de juventud, dice, por la incredulidad, le predica a los profetas y va al viento. Escucha acá y va allá. Está diciendo, vaya y haga esto, se limpie ese espíritu de vagabundo, no quiere hacer nada para el Señor. Quiere Dios que estar así nomás, hacer lo que quiere ser ingobernable. Y así quiere ser hombre vagabundo. Y así, ¿qué pasó? Dios que a eso. Después le mató todo sobre una piedra. Sobre la incredulidad. Por la incredulidad de la palabra. Hombre vagabundo. Perezoso, incrédulo. No se quiere limpiar. Se muere todo sobre una piedra. Sobre la incredulidad porque no creyó esa palabra. Y ahí está la muerte espiritual. Ahí murió la fe, gozo, alegría. Y después puede también la muerte natural antes de tiempo llegar. Nadie es dueño de su espíritu, dice en Eclesiastés. Ni dueño del día de su muerte. No hay arma que vale. No hay nada que vale en este momento. Por la incredulidad no cree la palabra y no se humilla. Ese espíritu de vagabundo que tiene. No quiere ni una responsabilidad. No quiere nada de responsabilidad. No quiere nada de responsabilidad. Y así también se va en su trabajo. Y que nadie le mande. Quiere ser hombre libre. Y el Señor por la naturaleza nos enseña a nosotros. Hay presidente. Y después del presidente hay un montón de gobierno que le ayuda. Porque solamente el presidente no puede gobernar todo. Y así el Señor pone en la cabeza y después vio que otro y otro de menor jerarquía para ayudar todo, para gobernar la incredulidad de la gente, para tocar trompeta. Por esa incredulidad, ese espíritu de vagabundo, ociedad, crueldad, en la casa de Dios nada quiere hacer. Dice, sobre un poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y sobre ese poco no quiere hacer nada. ¿Cómo va a servir a la casa de Dios si teoría no va a hacer la palabra? Si vos no querés hacer nada, no amás, crueldad te da lo más poco, las cosas naturales para que hagas. Y no te humillas de ese pereza, abandono, razonamiento, enojo, ira. Por esa ociedad. Y querés que así servir al Señor. Si nosotros, ¿cómo vamos a gobernar? Tu hijo va a ser tu hijo natural y espiritual vamos a tener. ¿Y cómo vas a gobernar la casa de Dios si vos mismo no te gobernás? Porque sos Dios. Y entonces vemos acá la palabra de Dios, lo que dice en Timoteo, vemos, vamos a ir terminando, yo que largo sí vamos a dar, pero yo que vamos a dar lo que podemos hoy, después vamos a ir siguiendo si Dios permite. Y
Dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecha la buena profesión. La buena práctica es, buen oficio es pelear, declarar tu pecado de incredulidad. Por la incredulidad no tenemos temor y no tenemos como pecado esta sociedad vagabundo, crueldad en la casa de Dios, nada, irresponsabilidad, no queremos nada de responsabilidad ya, queremos vivir libres. Después vamos en la casa a trabajar en casa, Dios, que en bajo patrón, que nadie nos mande a nosotros, y viene ese enojo, ira, nadie tiene que corregir a uno, espíritu incorregible, dice el ocioso, dice, 7 veces más sabio que lo que sepa. Le reprendemos y 7 veces más sabe de lo que está practicando, está viviendo. Se enoja, y ese enojo, ira, ese espíritu incorregible, esa incredulidad a la palabra se tiene que unir. Y entonces vemos acá, el Señor nos llamó a nosotros con llamamiento santo para vivir llenos voluntariamente a hacer la obra del Señor, voluntariamente. ¿Y cómo vamos a hacer voluntariamente? Si nosotros nos limpiamos, lleno de maldad, de ira, nuestra vieja creación está gobernando y no podemos hacer. Es común que se va a levantar ese espíritu de ociedad, vagabundo. Esa es nuestra tendencia, pero no deje por nosotros. Pedí al Señor, no quiero ninguna responsabilidad, no quiero hacer nada en tu casa, no quiero reprensión, me enojo, hay enojo, ira, incredulidad, Señor. No creo, Señor, que tú me estás queriendo, Señor, corregir, no entiendo tu voz, perdóname. El Señor nos llamó con llamamiento santo y es buena práctica si subir a pelear, a declarar tu pecado. Y vemos, dice lo que nos pidió a nosotros, que gobierne bien la casa, que tenga a su hijo en sujeción. Y dice, con toda honestidad, pero primero nosotros. Como dice en Deuteronomio, el último versículo vamos a ver, Deuteronomio 6:6. Dice, y esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón. Escuche bien lo que dice. Esta palabra hoy el Señor ha dado. Y estará sobre tu corazón, sobre tu mente. Pedí perdón al Señor sin incredulidad, para estar en tu mente, grabado, para creer que de Dios, Jeremías. Esta palabra te mando hoy, dice el Señor, tenga grabado, pedí perdón de esa incredulidad, ya no hay temor de Dios, ya no hay temor de Dios. Y esta palabra, dice, acá la palabra dice, y esta palabra que yo te mando hoy, estará sobre tu corazón, y repetirá a tus hijos y hablará de ella, el día que tenga hijos para repetir. Pero si no está en tu corazón, si no pide al Señor perdón de esa incredulidad, desinterés total, no hay temor de Dios en vos, atropellar en yugos desiguales, pérdida de tiempo, y a todo así, todo. Satanás traerá, no, a mí me está diciendo, ¿y por qué no dice Andrés? Y Andrés el otro día se fue y se drogó bien y después toda la noche y no lo dice. Le digo también porque la palabra de Dios para todos, a Julio, a todos. Para todo el pueblo. El Señor está diciendo, esa palabra que mando hoy, no es ir cuando quiera nomás de acá, atropellar, ir yendo, dice a donde vos querés hacer. Jugate esa incredulidad, Andrés, humillate de esa incredulidad, no hay temor de Dios. Mucho el Señor da tiempo,
El Señor es misericordioso y lento para la ira. Va a cumplir lo bueno y lo malo. Y vemos, dice acá, y esta palabra que yo os mando hoy estará sobre tu corazón, sobre tu pensamiento. Decirle, Señor, no creo, me trae enojo e ira. Señor, tomo como palabra de hombre. ¿Para qué el Señor pone Dios que instrumento? ¿O quiere Dios que guiarse de ustedes solos? Como ese, no es bueno, no es mejor que gobierne todo. Usted quiere gobernarse de sí mismo, no quiere un gobernante. Quiere ustedes solos, no quiere que le diga nada. Y quiere Dios que acá gobernar como a usted le parezca, andar en inocidad, en incredulidad, en yugo desiguales, en vicio, sin temor de Dios. Y dice, y repetirá a tus hijos y hablará de ella, estando en la casa, andando por el camino y al acostarse y cuando se levanta. Y así va a ser si nosotros primero tenemos que aplicar, tenemos que humillarnos de esa incredulidad para tener la palabra suficiente para nuestro hijo. Y así vamos a repetir a nuestro hijo esa incredulidad. Ese es Dios que no hay temor, yugos desiguales. A nuestra hija, a nuestro hijo. Celso, pasiones, vicios. Ese no es de Dios. Repetir. Tener que pedir perdón. Tenemos que orar. Le da la palabra. Estando por el camino, estando a levantar al acostarse, para que sea casa de oración, pero nosotros primero. Tenemos que humillar de esa incredulidad, de esa rebeldía. Estamos diciendo como Pedro, yo negando el poder de Dios, a mí no me ayudó el Señor, a mí no me cambió mi familia. Y vos te humillaste de la incredulidad, te humillaste de todo pecado, estás orando, dando la palabra. ¿Qué hace para el Señor para que Dios te cambie tu familia? ¿Qué hace? Oro yo todos los días, sí, ora, pero no le da la instrucción. Vos primero tenés que instruirte. Primeramente vos esa incredulidad y toda clase de pecado tenés que pedir perdón, limpiarte para instruir a tu familia, pero está lleno de pecado. Mal testimonio a tu hijo, a tu hija. Y entonces, ¿cómo va a instruir? Hombre ocioso y perezoso. Ni en lo natural ni en lo espiritual. Porque hay gente que ya, hay hermanos o hermanas que ya entiende la palabra, ya puede instruir Dios que hasta cierto punto. Pero se ocupa ese afán, turbaciones, lleno de maldad, de ira, su mente, lleno de razonamiento, y no le interesa a su hijo y su hija. Se cree que se viene y se sienta en la iglesia y ya está todo. No es así. Amén. Saludamos con la paz del Señor. Y voy a compartir un poquito el mensaje de las ofrendas de los diezmos, porque ayer el Señor nos usó de otra manera, porque se ve que había otra necesidad, pero también la ofrenda y los diezmos también es importante que escuchemos un poquito. ¿Se escucha lo que digo? Voy a apagar. Si no, poneme el micrófono, ¿vale? ¿Se escucha ahora? Más o menos. Voy a explicar. Les saludo con la paz del Señor y voy a compartir nuevamente el versículo que había dado los otros días. Éxodo 25:1, para poder un poquito hablar de los diezmos, de las ofrendas. Este estudio que estoy haciendo es muy lindo porque tiene varias preguntas, digamos, que podemos llevar para reflexionar y pensar en nuestra condición delante del Señor. Y como le decía nosotros, así, la ofrenda, los diezmos,
todo lo que estamos haciendo para el Señor, realmente lo estamos haciendo con un corazón humillado, con un corazón arrepentido, le agrada al Señor, recibe el Señor lo que le estamos dando al Señor, o lo estamos haciendo con esfuerzo propio, con maneras propias, lleno de reniego, lleno de enojo, lleno de ira, lo vemos como una obligación, lo vemos como que alguien me está obligando, como que la palabra me obliga a hacer algo que no lo siento hacer, que no lo quiero hacer, pero la palabra, el Señor nos deja a nosotros las instrucciones de cómo tenemos que seguir este camino. Vemos que Moisés recibía las instrucciones del Señor y luego transmitía al pueblo cómo tenía que armar el tabernáculo. El tabernáculo, Moisés armó el tabernáculo para adorar al Señor, siguiendo la instrucción que Dios le decía. Entonces, a nosotros también nos deja, digamos más que nada las siervas, ella tiene la comunión con el Señor y el Señor le da a ella el entendimiento de cómo trabajar, cómo armar la casa de Dios, donde nosotros nos vamos a reunir después para alabar el nombre del Señor. Y entonces el Señor tiene que darle a ella la instrucción y luego el Señor da la palabra y yo tengo que hablar con ella, mostrarle la palabra que el Señor ha dado para que ella me corrija si está bien o está mal lo que voy a decir o no. Entonces, porque ella es la que recibe la instrucción del Señor, como Moisés le daba la instrucción a él, como la palabra misma lo dice en Éxodo 25:1, Jehová habló a Moisés diciendo. En todo caso el Señor habla con Noemí y a ella se le da la instrucción de cómo va a armar este lugar, qué ventana va a poner, qué puerta va a poner, cuántas puertas, cuántas ventanas, cuántas sillas, cómo, dónde, cuándo. Todas esas instrucciones ella recibe por medio de revelación del Señor. Y luego ella tiene que transmitir a ustedes, hermanos, como a mí, a todos, de ayudar en la obra con los diezmos, las ofrendas, las primicias, el trabajo con amor, el trabajo con un corazón humillado, arrepentido. Como decía la sierva, nadie quería limpiar la casa de Dios. Y realmente a veces no hay voluntad. No hay voluntad, porque si yo también voy a decir que lo limpie Julio, que lo limpie Jeremías, que lo limpie Alejandra, pero si no hay en mí ese deseo, me tengo que humillar, Señor, no lo quiero hacer, pero perdóname y lo hago, porque no hay quien lo haga. Y después, para hacer más testimonio, si viene, bueno, por ahora no viene, pero el Señor dice que va a venir mucha gente. Y no le va a dar vergüenza si vienen gente que no conocen al Señor y ven todo el piso sucio, manchado de anoche, que se tomó mate, que se pidió la comida, que se pisoteó todo, y queda así, y no viene nadie a limpiar, a nadie le interesa que seamos de buen testimonio. Yo le digo, yo antes trabajaba en la iglesia católica, cuando trabajaba en la iglesia, en el colegio, y el cura compraba ceras de primera calidad para la casa de Dios y se ilustraba, y una vez a la semana tenía que levantar, lo que en la iglesia católica hay estos bancos de madera que son pesadísimos. El secretario tenía que venir, y nos creo que había 24 y 24, y él tenía que venir y levantar todo así, parado los bancos, para que yo mandé y le pase cera ilustradora. Y vos entrabas así, te podías mirar como un espejo. Que en la casa de Dios no hay esa voluntad, no hay esa buena voluntad de decir, voy a hacer algo, aunque sea, no sé, tirarle un balde de agua. No hay esa buena voluntad de amar la casa de Dios. Y tenemos que humillarnos mucho, hermano, mucho pedir perdón al Señor, ese desinterés, ese enojo, esa bronca, ese odio que hay cuando se limpia la casa de Dios.
cuando se valdría la casa de Dios una mala voluntad, una mala voluntad para la casa de Dios, y lo estamos haciendo para Dios. No lo estoy haciendo para Noemí ni para nadie, lo estamos haciendo en la casa de Dios, y eso tenemos que humillarlo mucho. Y dice así la palabra del Señor. Jehová dice, habló a Moisés, dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrendas. Di al pueblo, decirle a ese pueblo que está escuchando la palabra, que hagan, dice, ofrendas para mi casa, que pongamos esa buena voluntad de diezmar, de ofrendar, tanto en dinero como en cosas de construcción, también en la limpieza para el Señor, porque no solamente el Señor pide diezmo y ofrenda en dinero, en cosas naturales, también se pide diezmo y ofrenda de tiempo de palabra, tiempo de oración, tiempo de dedicarte para limpiarte, para declarar ese pecado, para que puedas trabajar en la obra del Señor. Como decía la palabra, no con fuego extraño, no con esa maldad, no con ese odio, no con esa obligación que me dice la sierva, por eso lo hago, o sino de buena voluntad, humillándolo, declarando ese pecado, ¿no? Porque ahí va a ser destruido ese pecado cuando le declaramos al Señor específicamente cada pecado, porque Satanás se levanta cada día de una o de otra manera para querer impedirte la presencia del Señor, para sacarte de la presencia del Señor, para que cuando estés ahí declarando el pecado, te va a venir cualquier cosa a la mente y te saca de la oración, te saca de la palabra, y eso tenemos que tener mucho cuidado, mucho discernimiento, porque Satanás es muy astuto, cualquier cosa hace para sacarte de la palabra. Y porque sabemos que cuando escuchamos la palabra, se va introduciendo la vida de Cristo en nuestra alma y se va formando la fe para destruir a nuestro enemigo, porque si no tenemos fe no podemos destruir a nuestro enemigo. Si no oímos la palabra, ¿cómo vamos a saber cómo viene Satanás? Y ahora se está hablando y le está mostrando que esa mala voluntad para dar en ofrenda y diezmo al Señor, ese pecado le va a destruir. Ese pecado te va a sacar de la presencia del Señor. Ese pecado no te va a producir ese quebrantamiento. Ese pecado te va a sacar de la presencia del Señor y no va a haber una luz en tu mente para que puedas entender lo que el Señor quiere hacer en cada alma, lo que el Señor te quiere enseñar, cómo tienes que pedir perdón, esa mala voluntad de servir al Señor, esa mala voluntad de ofrendar, mala voluntad de diezmar para el Señor, de trabajar para el Señor. Y di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que lo diere de su voluntad, de corazón, tomaré mi ofrenda. Vemos acá, muy clarita la palabra, ni siquiera necesitan revelación del Espíritu Santo, que venga y suba un cielo acá y le diga así, 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 no. Dice a los varones que dieran de su voluntad, de corazón, tomaré esa ofrenda. Cuando nosotros nos humillamos, cuando la palabra viene, ahí escuchar y tomar esta palabra para que puedas decir, esta palabra es para mí, esta palabra es para mí, porque ese pecado está ahí. Hay mala voluntad, hay reniego, hay enojo, hay contenciones, hay capricho, como decía recién la sierva, atropellan la conciencia. Pero no atropellamos la conciencia, atropellamos a Dios. A la palabra del Señor se opone esa incredulidad, se levanta, se opone, se revela, resiste a la verdad, a la vida de Cristo. A esa palabra se resiste, porque no se está resistiendo a lo que la sierva, a la voz de la sierva, sino a la voz de Dios. El espíritu de incredulidad que está en uno se levanta, se revela, se opone, y no permite que se produzca en su alma la fe, la paz, el gozo, la fe para creer la palabra de Dios, que sí es Dios lo que está hablando, que sí es Dios el que quiere corregir el pecado de incredulidad.
Y dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ella. Y acá especifica qué es, porque vemos que en la antigüedad la gente tal vez no tenía dinero como tienen ahora, porque se trabajaba en producir fruto, digamos, de la tierra, ¿no? Entonces, ellos tenían mucho oro, que ya el otro día le expliqué lo que quería decir oro, la vida de Cristo. La plata, ¿por qué? Porque ellos tenían mucho materiales de oro, plata y cobre. Y esos materiales, ellos llevaban a la casa de Dios. Y vemos que cuando uno tiene un adorno de cobre o de plata, uno se va y compra el líquido para lustrar y le pasa con una franela y brilla ese material. Y así el Señor quiere que la casa de Dios se ponga lo mejor, que se traiga lo mejor, que no se traiga una ventana a mitad de precio, sino quiere lo mejor el Señor, que brille. Y eso es lo que habla también, digamos, muestra naturalmente, pero también habla espiritualmente. Como le dije el otro día, que el oro, figura de la vida de Cristo, la plata, la salvación, que si nosotros diezmamos y ofrendamos, el Señor va a proteger, va a cuidar, pero tenemos que dar lo mejor para el Señor. Tenemos que humillarnos mucho y declarar mucho ese pecado de mezquindad, porque se levanta muy fuerte en el Hijo de Dios. Y después en el 4 dice, ahí especifica todo lo que ellos ofrendaban para que se haga la ropa, la vestimenta de los sacerdotes, cómo ellos tenían que armar el tabernáculo, cómo tenían que armar el tabernáculo, y cuando el Señor les decía que se tenían que trasladar, ellos tenían que levantar todo. Imagínense el trabajo que ellos tenían. Armaban el tabernáculo en un lugar y ahí ellos tenían que adorar a Dios. Y el tiempo que el Señor le decía después, el Señor le hablaba a Moisés y le decía, bueno, que levanten el tabernáculo y se tenían que trasladar. ¿Ustedes lo harían eso, hermano? ¿Lo harían eso? Si por ejemplo acá tienen el tabernáculo y le dice, bueno, 15 días nos quedamos acá en la casa de mí, en ese lugar. Y después levantamos todo el edificio, bueno, hoy nos trasladamos a la casa de Susana. Y todo el pueblo se tiene que ver, niño, anciano, grande, mediano, todo tamaño, tenía que trabajar para trasladar el tabernáculo. Y lo haríamos. Pensemos un poquito, lo haríamos. No queremos tirar un balde de agua que hay pasar el secador, menos haríamos ese trabajo. Y el pueblo de Israel era unido para trabajar para el Señor. Moisés decía, hagamos tal cosa, y no había razonamiento que valga. Tenían que hacerlo porque todo el pueblo era unido, igual que también como el estudio que estoy haciendo dice que en el pueblo de Israel no hay pobres, no hay uno que tenga miseria, necesidad, porque el que tiene más le trae al otro que no tiene, y nosotros no lo hacemos. A veces no sabemos si la selva come, no sabemos si los chicos tienen para almorzar, si los chicos de repente tienen ganas de comerse un bizcochuelo, si los chicos a veces tienen ganas de comerse un alfajor. No tenemos ni se nos cruza, hermano, por la mente eso. ¿Por qué? Porque no hay declaración de pecado, no hay ese despojo de pecado por amor a la obra del Señor, no hay. Entonces no vemos la necesidad de otro, no nos interesa en lo más mínimo la necesidad de la otra persona. ¿Por qué? Porque no nos humillamos, no declaramos ese pecado, ese desinterés. Entramos ahí en la oración y solamente clamo por mi marido, por mi hijo, y el de afuera nos olvidamos, porque venimos una vez a la reunión y después nos vamos, cerramos la Biblia, hasta la próxima reunión, ni sabemos qué pasa en la casa de Dios. Y Moisés no, el pueblo de Israel dice que era unido en todo, tanto en trabajo, como en ofrenda, como en diezmo, como en alimentos, en todo, en vestimenta, en todo ellos se ocupaban del que no tenía y lo ayudaban. ¿Sí? Como dice acá en el 4 que dice, que todo esto ellos llamaban azul púrpura, carmesí,
lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñido de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. Y cada cosita, hermano, tiene un significado, que con el tiempo después voy a explicar para qué ellos ofrendaban el lino fino. El pelo de cabra, parece una tontería que ofrenden pelo de cabra, pero en esa época tenía gran valor. Como hoy nosotros si traemos algo para la casa de Dios de limpieza, tiene un gran valor si uno trae una cera, una esponjita, como decían los hermanos específicamente, cada cosita que nosotros no tenemos en cuenta. Y parece que si el pueblo de Israel diezmaba, se ofrendaba el pelo de cabra. ¿Para qué sirve el pelo de cabra? Pero en esa época tenía gran valor, gran importancia, y así nosotros venir y traer una esponjita para la casa de Dios parece que no tiene importancia. ¿Para qué una esponjita? ¿Para qué un kilo de papa, como decía los hermanos el otro día? ¿Para qué tal cosa? Pero esa pequeña cosita tiene gran valor en la presencia del Señor. No importa si el hermano no valora, no te dice, ay, gracias hermano, porque no importa. Dios lo ve, Dios lo ve. Y eso es lo más importante, que Dios vea lo que nosotros hacemos para la casa de Dios. Y el Señor es el que va a recompensar. Y dice, en el 6 dice, aceite para el candelabro, especia para el aceite de la unción, para el incienso aromático, piedra de onice, piedra de encaste, para el efod, para el pectoral. Y habrá, dice, un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo, conforme a lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haré. Vemos la palabra del Señor, que el Señor es el que le da el diseño a la sierva de Dios para que ella vaya armando la casa de Dios, y somos nosotros los responsables de traer cada cosa para el Señor. Y como el Señor nos tiene que llevar en quebrantamiento, en declaración de pecado, para que podamos ver, porque es grande nuestra ceguera, grande nuestra incredulidad, que no podemos entender lo más mínimo de lo que el Señor nos habla. No podemos digerir ese alimento que el Señor nos está dando. No podemos entender, sino porque hay mucho razonamiento, hay mucho enojo en la casa de Dios, hay mucho enojo, mucho enojo por el pecado, no quieren despojarse del pecado. Entonces cuando el Señor habla, es como que toma como palabra de voz, como que el que pasa acá está viendo mi pecado, por eso me está diciendo tal cosa, pero no, es el Señor que tiene misericordia y le quiere enseñar a cada uno de cómo despojarnos de cada pecado. Ahora, por ejemplo, le está hablando de esa mezquindad, del desprecio a trabajar en la obra de Dios, del rechazo a la limpieza de la casa de Dios, el desprecio, ese rechazo a trabajar para la obra, para la construcción de Dios, para hacer la pared, para pintar, para rasquetear una pared, para hacer las cosas que el Señor necesita. Eso es lo que el Señor no les interesa. Como que está buscando las cosas, traerle las cosas para el Señor. Y dice, todo lo que traigamos a la casa de Dios, dice, con un corazón humillado, con un corazón arrepentido, el Señor va a recompensar. El Señor nos va a dejar sin paga lo que le traemos para el Señor. Y dice, y la ofrenda, dice, debe nacer del corazón voluntariamente. ¿Y cómo va a salir voluntariamente de nuestro corazón, de nuestro sentir, de nuestro querer hacer, si sentimos todo lo contrario? No queremos hacer, no queremos limpiar. ¿Y cómo va a haber en nosotros esta buena voluntad? Cuando le declaramos al Señor ese espíritu que se levanta de rechazo a la obra de Dios, entonces ahí va a ser destruido ese espíritu que se levanta contra la obra de Dios. Entonces se va a producir en nosotros ese querer hacer para el Señor, y un poquitito sentimos, lo hacemos, y luego se va a levantar de nuevo, pero lo hacemos
para el Señor y vamos trabajando ese pecado y el Señor va a ir destruyendo ese espíritu del demonio de Satanás que se levanta contra la obra de Dios, porque Satanás es el que no quiere que se hermosee la casa de Dios, como le daba el otro día la revelación que Gladia, la sierva de Dios, cuando se trabaja en la casa de Dios, dice, más almas el Señor va a enviar. Entonces Satanás hace artimaña. El otro día, por ejemplo, me mostraba el Señor como un ejército de Satanás y que se unían, como que se agarraban de la mano los demonios y se levantaban. Y nosotros nos unimos de la mano en oración para batallar a favor de la sierva, a favor de la obra del Señor, para que esta oración unida a todos los hermanos tenga poder y destruya ese ejército satánico, que ellos se unen, que se agarran de la mano en unión, en fuerza, y se levantan contra los hijos de Dios. Y fácilmente nos destruyen, nos derriban. ¿Por qué? Porque no hay esa unión de oración. Los hermanos, no hay ese ejército, ángeles de Dios que clamen al Señor y que le digan, Señor, perdóname por mi incredulidad, porque no creo tu palabra, porque no veo, Señor, el peligro de destrucción, Señor, que se levanta en mi vida. Estoy ciega, Señor, no veo, no entiendo tu palabra, no puedo ver, no puedo entender, Señor. Entonces estoy batallando a ciega, ando, Señor, sin visión espiritual y no puedo entender y no puedo ver, Señor. Estoy peleando a ciega. Estoy peleando a ciega porque no tengo visión, no puedo ver a mi enemigo. ¿Cómo se levanta mi enemigo? Vemos una persona ciega cuando baja del colectivo, por ejemplo. No ve ni sabe dónde va. Le guía a la persona que no llega. Le ayuda a cruzar la calle y así está el pueblo de Dios. Sin dirección del Espíritu Santo, no se dejan guiar por el Espíritu Santo. No se dejan llenar con el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Señor sea el que le esté guiando en la oración. Si no, nosotros sentimos esa necesidad y ahí atacamos, pero nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo en la oración, para que el Señor pueda romper esas cadenas, pueda romper esas ataduras que hay. Y le voy a leer estos 4 principios que estaba sacando de los estudios, ¿no? Para que podamos un poquitito entender. Dice, su disposición para dar con alegría, dice, es más importante que la cantidad que dice. Para tener esta visión, hermanos, tenemos que orar muchísimo, declarar el pecado de incredulidad al trabajo de la obra de Dios. La disposición para dar, ese sentir que tenemos para dar al Señor es más importante que tal vez poder de la casa del Señor, no sé, X cantidad de dinero. El Señor te va a recompensar por lo que le das, pero al Señor le va a agradar mucho más la intención de tu alma, lo que vos sentís, cómo le das, con qué intención le das al Señor eso que le está dando. Por eso dice, la disposición, eso que sentís en tu alma, eso que estás pensando en el momento de dar, es más importante, dice, que la cantidad que das. Y parece a nosotros todo lo contrario, parece que la cantidad que damos es mejor que lo que sentimos. ¿No le parece así, hermano? Parece que es así. Pero el Señor dice que es más importante lo que sentimos, la disposición de nuestro corazón es más importante que la cantidad que damos. Es más importante. Dice, y si das a otra persona que está en necesidad, ella dice, a su vez hará lo mismo cuando vea a otro en necesidad. ¿Por qué? Porque va a tener un corazón agradecido. Sí, cuando yo estaba ahí pasando persecución, lucha, cuando no tenía, cuando me faltó esto y esto y esto, vinieron los hermanos y me trajeron justo mi necesidad, porque el Señor escuchó lo que yo le estaba pidiendo. Cuando damos a otro hermano, vamos a recibir, porque el Señor nos va a dejar sin paga una más. Eso tiene que tener muy en cuenta, hermano, que el Señor no se olvida de lo que ustedes están haciendo para el Señor. El Señor no se olvida
no se olvida de lo que ustedes hacen para el Señor. Si ustedes traen, como decía, una esponjita, hay algo más chiquitito con la esponjita, el Señor no se va a olvidar de lo que ustedes están haciendo. Un clavo de un clavo traen para el Señor con ese corazón humillado. El Señor no se va a olvidar, hermano, de lo que ustedes están haciendo. El Señor no les va a dejar sin paga, sin recompensa. Porque a veces parece que ese espíritu de miseria no te quita la presencia del Señor. Parece que eso no tenemos en cuenta. Si nos damos, hermano, con alegría, quita la presencia del Señor, porque gobierna Satanás en esa mezquindad, en esa avaricia, en esa codicia, y parece que si no ofrendamos y diezmamos al Señor de buena voluntad, parece que el Espíritu Santo va a fluir igual, pero no, el Señor saca también su presencia. No hay quebrantamiento cuando nos damos de buena voluntad. El Señor va a sacar. No sentimos ese quebrantamiento porque es un demonio, es un espíritu, es Satanás que también pone eso para impedir la presencia del Señor. Hay mucha incredulidad esta palabra, mucha incredulidad, y eso tiene que humillarse mucho, hermano. Perdóname, Señor, esa incredulidad, Señor, que tengo a tu palabra, porque no creo que eres tú, Señor, el que está hablando. Me cansa como clavo hincado, es tu palabra, Señor, porque no puedo digerir, Señor, esta palabra de los diezmos, de las ofrendas, Señor. No puedo digerir, no puedo, Señor. El Señor le quiere ir enseñando, hermano, pero es como si la palabra cae en tierra, dice el Señor. Nadie recibe la palabra, porque es muy difícil, es dura la palabra, es cruel hablarle cuando le tocamos el pecado. Pero es el Señor que me quiere enseñar a mí y le quiere ir enseñando a cada uno. Tenemos que humillarnos mucho de esa incredulidad de la palabra. Cuando se habla de los diezmos, las ofrendas para la casa del Señor, es muy cruel. Satanás se levanta con esa incredulidad, con ese arrastramiento, con esa ira, con ese divague de mente, distracción de mente. En cualquier lado se va nuestra mente, nuestra pensamiento. Nos cansa. Y es aquí en la palabra. Voy a invitar a los niños que participasen, vamos a cantar. Vamos a hacer una oración, hermano, y para ir terminando y después cantamos. Perdóname, Señor mío, rompe cadena, Padre, toda atadura, Padre, toda hechicería, Padre, toda altares, Padre, potestades, Señor, haga juicio, mi Dios mío, sobre toda hechicería, sobre todo altares, Padre, potestades, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, liberta, Padre, nuestra mente, nuestro entendimiento, Padre, para que podamos entender, Padre, lo que tú, Señor mío, quieres hacer, Señor, en cada mente, en cada alma, Padre, para poder, Señor, digerir esta palabra, Señor. Perdóname, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, liberta las mentes, liberta, Padre, cansancio, Padre, pereza, Señor, que nos toma, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, destruya, Padre, toda hechicería, toda atadura, Padre, de trancarrúa, Padre, de guacamosa cabeira, Padre, tanta cabeira, Padre, perdóname, Padre, de trancarrúa, Padre, de miseria, Padre, de pobreza, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, perdóname, Padre, perdóname, Señor, perdóname, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, perdóname, Padre. Oh, santo, gloria, perdóname, Padre. Oh,
Así termina la reunión, el misterio de la cruz. Amén. No se quedó papel.